Ya, vamos a pasar a esta parte porque considero que esta parte, me imagino que vamos a tener un poco más de dudas al determinar el tamaño de la muestra. ¿Ya? Vamos a determinar cuál es la cantidad que debemos de considerar como muestra, ¿no? Tenemos que calcular esto, ¿ya? Tenemos dos casos. Cuando la población es infinita, o sea, aquí el n, la cantidad de la población, no se conoce, o sea, no sabemos cuánto es, ¿ya? Y el otro caso es cuando la población es finita, ¿ya? Cuando la población es finita, tenemos otra fórmula y cuando es infinita tenemos otra fórmula. Ahora, tenemos dos casos, ¿ya? Uno dice proporción y el otro dice varianza. Cuando hablamos de proporción, cuando dependiendo del estudio que yo esté haciendo, quiero ver a los niños, no sé, de cierta edad, ¿no? Estoy haciendo un estudio de niños, por decir, y estos niños, que se llama de una cierta edad, ¿no? A ver, le vamos a poner, de niños que tienen de 8 a 10 años, digamos, ¿no? De 8 a 10 años. Entonces, tendríamos que conocer su proporción, ¿no? Referente a la población, si estoy hablando de una ciudad, estoy hablando, digamos, de una institución educativa, no sé. Entonces, tendríamos que conocer la proporción, ¿no? ¿Cuánto representa estos niños de 8 a 10 años? Tal vez es una buena parte, ¿no? Tal vez es el, no sé, el 60%, por decir, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, ese tipo de datos, en este caso una proporción, entonces aplicamos esta fórmula, ¿ya? Ahora, va a haber otro caso, ¿no? Estoy estudiando las edades, o no sé, podría ser edades, y conozco que la variación de las edades, conocemos que la variación de las edades, en este caso, digamos, es de 10 años, ¿no? No sé, se me ocurre ese dato. La variación de datos es de 10 años. Entonces, si tengo este dato, entonces uso esta fórmula. Ya, dependiendo en qué caso esté, ¿ya? Puede haber el tema de proporciones o el tema de la varianza. Ahora, lo normal que vamos a encontrar es el tema de proporciones, porque calcular la varianza a veces o tener como dato ese dato de la varianza no es sencillo, ¿no? Posiblemente no encontremos, de acuerdo al tipo de investigación que estemos haciendo, una varianza de la población. Ya lo que normalmente siempre vamos a encontrar son proporciones. Entonces, tenemos estas dos. A ver, ¿qué nos dice aquí? N va a ser igual a Z. Este valor de Z depende de las tablas estadísticas, ¿ya? Y esas tablas estadísticas están al final, ¿ya? Están aquí. Entonces, este Z depende de alfa. Entonces, hay que ver cuánto va a tener alfa, ¿no? Y ahora, ¿qué es alfa? Alfa es el nivel de error que estamos dispuestos a cometer en la investigación. Cuando nosotros nos planteamos una investigación, un tema de estudio, los resultados que vamos a brindar al final, vamos a tener como resultado final, no podemos decir nosotros que es al 100%, ¿no? Ya estoy haciendo un estudio y yo no puedo decir que mis resultados tienen un 100% de confiabilidad. ¿Por qué? Porque a veces siempre consideramos este tema de muestras, ¿no? Cuando nosotros usamos el tema de muestreo, ya estamos cometiendo un error. Entonces, no podemos decir nosotros que estamos haciendo un estudio al 100%. Ahora, ¿cuál es lo normal? Lo que normalmente ocurre es que sea del 95%. Entonces, quiere decir que mis resultados de este estudio tienen un 95% de confiabilidad y un 5% de error, ¿sí? 95% de confiabilidad y 5% de error. Ese 5% de error justamente representa alfa, ¿ya? 5% de error. Este 5% recuerden que es equivalente a 0.05, ¿verdad? Porque el otro está en porcentaje, ¿no? Pero este es equivalente. Alfa sería 0.05. Entonces, si nosotros determinamos que una investigación o un estudio que estamos haciendo va a tener un 5% de error y 95% de confiabilidad, entonces ya puedo saber cuánto vale Z. Entonces, Z depende de alfa, ¿no? Y alfa es el nivel de error que estamos dispuestos a cometer. Entonces, si estamos dispuestos a cometer un 5% de error, entonces tengo que buscar en alfa el 0.05. ¿Ya? Aquí está el 0.05, entonces el valor de Z sería 1.96. ¿Listo? De ahí salen los valores de Z. ¿Ya? Aquí me pide Z y este Z depende de alfa.
y alfa nos tiene que determinar, ¿no? Con cuánto de error estamos haciendo este estudio. No sé si se fijaron, por ejemplo, cuando en esta época que ya se vienen las elecciones, se hacen encuestas, ¿verdad? No se hacen estudios a toda una población, sino que se hacen encuestas y en la ficha técnica que presentan estas encuestas siempre dicen, ¿no? Un nivel de confianza de tanto, dice, ¿no? Con un margen de error del muestreo de tanto, dice. Hay dos errores que normalmente muestran. No sé si se percataron, se fijaron de ese detalle, pero ahora van a venir, ¿no? Van a venir cantidad de encuestadores porque ya se viene una campaña electoral y siempre quieren saber quién está llevando la delantera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se ve este tema de lo que son los niveles de confianza y de error, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de dos tipos de errores. Uno que es el error en la investigación, en el estudio, y el otro es el error de muestreo, ¿ya? Entonces, ya tenemos Z que depende de alfa y alfa es el nivel de error en el estudio o en la investigación. El otro dato que necesitamos es P, ¿ya? Que haría referencia a la proporción. Aquí yo tendría que saber una proporción de cuánto es la población, ¿no? Dependiendo siempre del estudio que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional tengo entendido que en el tema de proporciones hay un dato del género, creo que les dije, ¿no? Se tiene más o menos el 48% de varones y 52% de mujeres, ¿sí? Si yo estoy haciendo un estudio a nivel nacional, algún tema relacionado al género, entonces ya tenemos ese dato, ¿no? Entonces, aquí necesitamos conocer una proporción, que va a ser P, y Q va a ser el complemento. Entonces, quiere decir que si este es 70%, por decir como ejemplo, si P es 70%, ¿cuánto será Q? Q va a ser 30%, o sea, los dos deben sumar el 100%, ¿sí? Ambos de estos deben sumar el 100%, o sea, en otras palabras, se complementan ambos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un dato que deberíamos de conocer. Ahora, ¿qué pasa a veces cuando nosotros no conocemos la varianza, no conocemos la proporción? Vamos a usar proporciones y por defecto a este P, vamos a asignarle un valor que es algo neutro, ¿no? Algo que no es ni para un lado ni para otro lado, como dice, y eso corresponde al 50%. ¿Ya? Es un valor por defecto que se le coloca. Esto en el caso que no se conozca la proporción, no conocemos nada. Por ejemplo, si estoy estudiando un estudio sobre cuántos tienen acceso a Internet, por ejemplo, ¿sabemos realmente cuánto es la proporción? ¿Cuántos tienen acceso a Internet con líneas telefónicas? Tal vez no sabemos, ¿verdad? Entonces, si no conozco, 50%. ¿Sí? Si lo conocemos, entonces colocamos la proporción que se tenga. Y Q es el complemento. Ahora, el otro valor o la otra variable que tenemos aquí es E. Y este valor de E, ¿sí? Este valor de E está relacionado con el error de muestreo. Ya creo que esto también les he estado anticipando, ¿no? Entonces, si tengo una población grande, por decir, de 300,000, creo que hemos puesto como ejemplo hace rato, tenemos 300,000, con un error del 5%, que es un error también por defecto, ya, un error aquí también por defecto, el 5%, ¿ya? Esto, por ejemplo, en los casos que no me dé estos datos, nosotros asumimos ese 5%. Entonces, si con este error del 5% me sale una muestra de cuánto, a ver, con un error del 5%, tal vez nuestra muestra podría salirnos, eh, eh, podría ser, a ver, 500, vamos a poner como sale como muestra 500. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, esto ya de un caso, ¿no? Están haciendo un estudio, están haciendo su tesis y toman como población 300,000 habitantes. Como muestra les salió 500, usando con un error del 5%. Ahora, ¿de qué trata a veces, no? También es importante definir, ¿no? ¿Es solamente aplicar una encuesta? ¿Hay que hacer un estudio detallado?
hay que hacer un seguimiento tal vez a estas muestras. Entonces, dependiendo del estudio, uno mismo tiene que decir, ¿no? ¿Está bien 500 muestras? Entonces, tal vez decir, no, es mucho, ¿no? Es mucho esta muestra, 500 es demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Si yo quiero, por ejemplo, reducir este tamaño de la muestra, quiero que sea menos, lo que tengo que hacer es incrementar el error de muestreo, ¿ya? Eso ustedes lo determinan, ¿no? Me salió 500 con 5% de error en el muestreo. ¿Está bien? No, es mucho, ¿no? Necesito menos muestras. Entonces, lo que tenemos que hacer es incrementar el error. Entonces, usando un error, vamos a exagerar el 10%, ¿no? Vamos a duplicar más o menos el error. Ahora, con un error del 10%, resulta que nuestra muestra nos salió 20 personas, o 20, no sé, unidades, ¿no? Entonces, la pregunta nuevamente, ¿está bien? Estaría bien hacer un estudio a 20, pero en este caso tiene un total de 300.000. Tal vez alguien va a decir, pues no, es muy poco también, ¿no? Es muy, ¿sí? Es muy poco. Entonces, quiero subir el tamaño de la muestra. ¿Qué tengo que hacer? Disminuir. Reducir el error exacto, ¿sí? Es algo inversamente proporcional, le llaman eso, ¿no? Entonces, si yo quiero subir la muestra, tengo que reducir el error. Entonces, tal vez en un tercer caso, decimos, ¿no? Con un error del 7%, y esto también va a depender mucho del tipo de estudio que estén haciendo, ¿no? Si usamos un error del 7%, resulta que nuestra muestra nos salió, en este caso, yo qué sé, 150. Entonces, tal vez alguien va a decir, no, ahora sí, ¿no? 150 es manejable, ¿no? Puedo hacer las 150 muestras. Entonces, lo dejamos ahí, bueno. ¿Sí? ¿Se entiende un Sí. poco esa parte? Entonces, en eso consiste este valor del E, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho, este es el que me va a determinar si subo o bajo, dependiendo de la cantidad de muestras que tenga. Ya ustedes determinan, ¿no? Quiero subir la muestra, quiero bajar, y cuando lleguen a un número óptimo, ya pues dirán, ¿no? Voy a usar 150 muestras con un margen de error en el muestreo del 7%. ¿Correcto? Listo, entonces en eso consiste estas fórmulas que hemos planteado, ¿no? ¿Alguna duda? Profesor, tengo una duda. Sí, Donde está lo que es las proporciones de muestreo, usted puso que si no conocemos tiene que ser 50%. Y necesariamente si no conozco la proporción del muestreo, necesariamente tiene que ser 50% o puede ser otros datos, profesor. no, o sea, esto en el caso que no se conozca, ¿no? Si ustedes están haciendo un estudio, ¿no? No sé de qué tipo será. Ahora, tendrían que ustedes conocer la proporción, ¿ya? Si no conocemos, desconocemos, no tenemos ninguna referencia, entonces por defecto le colocamos 50%. Ah, tienen que estar ¿Ya? 50 siempre. Siempre Sí, 50, 50. profesor, nada de menos. No, 50. O sea, el 50 es pues, para nadie, ¿no? Es un punto medio más o menos, ¿no? Ni para ti ni para Ah, mí. Exacto. Es un 50% de probabilidad, ¿no? O en este caso el Q también valdría 50, pues, ¿no? ¿Sí? También sería 50%, porque los dos se complementan, ¿no? Entonces yo no podría sí. decir una proporción, no conozco, pero a ver, lo voy a poner un 70%, o sea, ahí estaría cometiendo un error, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas este 70%? O sea, le estamos dando más peso, ¿no? 70%, y Q solamente sería el 30%. Entonces, ¿por qué estaríamos tomando ese dato, no? ¿Por qué estaríamos considerando así? Si no tenemos ni una referencia. Entonces, lo correcto siempre es 50%, o sea, para nadie, como dicen, ¿no? Mitad, mitad, dicen, pues, ¿no? Ah, ¿Sí? ya. Sí, ya Listo. quedó claro. Ya, entonces, esto sí lo podemos asumir, ¿no? Podemos asumir que va a ser un 50, pero es difícil, por ejemplo, asumir este valor, ¿no? Estoy viendo el tema de las edades y quiero asumir una varianza de las edades. ¿Se podrá estimar siquiera decir cuánto es? Es bastante difícil, ¿no? O sea, alguien no puede decir, a ver, ¿cuánto le pongo por defecto? ¿Un año, 2 años, 3?
¿cuánto le ponemos por defecto a la varianza, no? El tema de notas, por ejemplo, ¿no? Quiero saber el tema de notas, ¿cuánto es la variación de las notas? ¿Sabemos? No sabemos. ¿Y cuánto le asumo? No podemos, ¿verdad? Pero sí se puede asumir el tema de proporciones, ¿no? Y esto es lo que normalmente van a encontrar, ¿ya? Pero esto es en una población infinita, ¿ya? Esto es en una población infinita donde no se conoce la población. Por eso que no hay N aquí. Si se fijan, no hay N. ¿Sí? Ahora, el otro caso que tenemos, sí hay N, ¿no? Aquí sí tenemos N. Eso es en el caso de que esté determinada la cantidad de la muestra. O sea, ya está definida, ¿no? Hay un valor aquí. Puede ser 100, 200, 1000, 2000, 100.000, 30 millones a nivel nacional, podría ser, ¿no? Entonces ya hay una cantidad definida de lo que es la población. Entonces la fórmula es bastante similar, ¿no? N es el tamaño de la población, Z ya sabemos de dónde sale, de la tabla estadística, y este depende de alfa. P es la proporción, Q es el complemento, N menos 1, la cantidad de la población menos 1, por el error de muestreo, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Más Z al cuadrado por P y Q. Esto inclusive ya lo tenemos aquí arriba. Entonces, esto es lo que normalmente aplican, ¿ya? Y posiblemente ustedes también apliquen esta fórmula. Posiblemente, porque, por ejemplo, en el sector de educación sí se puede tener poblaciones definidas, ¿no? Una población finita. Cantidad de estudiantes, no sé, padres de familia tal vez van a estudiar o van a estudiar a los docentes, pero son poblaciones finitas, bueno, se puede determinar la cantidad. Ahora, ¿en qué caso estaríamos en una población infinita, donde no se pueda contar? No hay, ¿verdad? No, no sé si algún dato tienen respecto a eso, pero yo considero que en educación, en el área de educación, por ejemplo, se puede determinar la cantidad, ¿no? Cantidad de estudiantes, cantidad, no sé, de docentes, cantidad de directivos, de personal administrativo, no sé, dependiendo qué es lo que quieran estudiar. Entonces, posiblemente usemos esta fórmula. Ya, la otra fórmula también usa varianza. Si se fijan, solamente cambia, ¿no? Aquí donde dice P por Q, aquí cambia con sigma cuadrado. Aquí dice P por Q y cambia aquí con sigma cuadrado. Es lo único que cambia, ¿no? Lo demás es lo mismo. Entonces, dependiendo ahora, ¿tengo varianzas o tenemos proporciones? ¿Qué dato tenemos? Eso tenemos que analizarlo. ¿Qué hacemos? Creo que me parece que se nos está yendo la hora. ¿Qué hora tenemos? 37, ¿no? A ver, vamos a hacer ejemplos. Ya creo que había un ejemplo aquí. Estaba desarrollado en el ¿ya? En el video, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Y vamos a plantear otro más. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Profesor, tal vez lo dijo, no lo dijo, no escuché, pero ¿en qué caso se utiliza la proporción y la varianza? Esos, Son datos que nosotros deberíamos de conocer, ¿ya? Son datos que se debería de conocer. Entonces, la pregunta que ustedes tienen que... una fórmula. Ya, aquí hay dos casos, ¿verdad? Cuando tenemos proporciones y cuando tenemos varianza. Entonces, estos datos, recuerden que representa la población, es sigma cuadrado, viene de la población. Entonces, Allá. tenemos que conocer la varianza de la población, dependiendo en qué caso esté estudiando, ¿no? Estoy estudiando las horas de estudio de los estudiantes, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cuántas horas se dedican a estudiar, ¿no? Podré conocer la varianza de ese tiempo, del tiempo que estudian. Difícil, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si alguien hizo un cálculo, tal vez podríamos tener la varianza, ¿no? Entonces, habría que saber cuánto es este dato, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente tenemos? Son proporciones, ¿no? Lo que más fácil es encontrar proporciones, ¿no? Entonces, en el caso que Ya. no conozcamos, asumimos nosotros 50%. Pero Claro. no es fácil asumir la varianza, ¿no? Yo no puedo asumir en relación a los estudios, al tiempo de estudio, voy a asumir cuánto, una hora de variación, no creo, ¿verdad? 2 horas, 10 horas, 20, 100 o 0, no creo. Entonces, no podemos asumir valores respecto a sigma cuadrado, ¿no? Pero sí puedo asumir valores respecto a la proporción. ¿Listo? Ahí vamos a ir Allá. al ejemplo. Listo. A ver, ¿qué nos dice? Se desea realizar un estudio sobre la calidad de enseñanza de los docentes, ¿no? Por parte de los estudiantes de una institución educativa. Para ello se va a considerar el quinto grado, que tiene una población de 250 estudiantes. Bueno, me parece muy grande, pero bueno, ese es el dato que me da, ¿no? Entonces, se tiene una población de 250 estudiantes, ¿correcto? Esos son los datos, ¿no? Estaría sacando aquí datos.
qué más nos dice? Entonces, se usará un error en la investigación. A ver, dice aquí, se usará un error en la investigación del 5%. Cuando hablamos de error en la investigación, nos referimos ¿a qué? Error en la investigación, lo dije hace rato. Recuerden que hay dos errores, ¿no? Hay dos errores. Uno es... Ya, pero quiero que me digan ustedes, ¿ya? Uno es alfa y el otro es E. ¿Cuál será? ¿Cuál de ellos es? Porque aquí dice, se usará un error en la investigación del 5%. Este 5%, ¿a cuál me está haciendo referencia? Alfa. ¿A alfa o a E? Alfa. Alfa. Muy bien. Alfa. A alfa, ¿sí? Porque ese es el error en el estudio, ¿no? Es el nivel que estamos dispuestos a cometer en el estudio. Entonces aquí sería 5%, ¿correcto? Y eso es equivalente a 0.05. 0,05. Listo, muy bien. Entonces, y dice, y un error de muestreo del 8%. Error de muestreo del 8%. ¿Valor de E? ¿Sí? Muy bien. El valor de E sería 8% y este sería 0.08%. 0.08. 0.08. ¿Sí? Listo, muy bien. Listo, ¿algún dato más me da? No me da más datos, ¿no? Pero dice que se quiere hacer un estudio, entonces necesitamos la muestra, pues, ¿no? Necesitamos saber cuánto será la muestra. Esa es la duda, ¿no? Es la pregunta que tenemos. Entonces, a ver, ¿en qué caso estamos? Aquí, si se fijan, tenemos la población, ¿no? Sabemos cuánto vale la población. Entonces, ¿estoy en una población finita o infinita? Finita. Finita, muy bien. Tenemos finita. Ahora, ¿tenemos proporción, tenemos varianza? ¿Nos dice aquí algo? No me da dato, ¿verdad? No tengo. Entonces, nosotros vamos a tomar el de proporción, ¿sí? Porque si no conozco la proporción, podemos asumir el 50%. Entonces, con eso ya tendría ese dato. ¿Sí? Por ese motivo estamos usando el de proporciones. Entonces, calculando la muestra, ¿no? Calculando la muestra, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. En este caso usamos n igual a la población por el valor de z por p y por q. Entonces, aquí hay algunos valores que no tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos cuánto vale z, ¿sí? N sí tenemos. Z no sabemos cuánto vale. ¿Cuánto le consideramos z? Z, recuerden que depende de alfa, ¿no? Para eso tenemos una tabla, ¿sí? Tenemos una tabla. Entonces, tengo que ubicar en alfa cuánto corresponde. Alfa hemos determinado que corresponde, según los datos, es 0.05. Entonces, con 0.05, ubicamos alfa. ¿Y cuánto vale z? 1.96. 96. Entonces, z va a ser 1.96. Listo, ya tengo z. P, el valor de P tenemos, no tenemos, ¿verdad? No. Entonces, asumimos 50% y este es equivalente a 0.5. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Ya tenemos P, ahora nos faltaría Q. Si P es 50%, Q, ¿cuánto será? 50%. 50%. Muy bien. Entonces, eso también es igual a 0.5. ¿Qué más? El valor de N tenemos, el valor de E, ya lo tenemos aquí. Z ya hemos calculado, P y Q. Entonces, lo que estoy poniendo en rojo son valores que estamos asumiendo, ¿no? Z, estamos asumiendo 1.96, que eso depende de alfa, ¿no? Es un dato que no me daba, ¿no? Y Q sí le estamos poniendo por defecto del 50%, ¿sí? Complementaria 100. ¿Sí? Listo. Entonces, reemplazando ahora, ¿no? Reemplazando. 250. Muy bien, 250 aquí. 250. 1,96. Sí, muy bien. P sería 50. proporción 0.5. 0.5. 0.5. En la otra es 0.5. Aquí sería N 250. Hay que restarle menos 1, sería 249, ¿no? Multiplicado por el valor de E. En este caso, E vale 0.08. 0.08.
Muy bien, elevado al cuadrado eso, más 0.96. 1.96 al cuadrado, por P que es 0.5 y Q también 0.5. ¿Listo? Entonces, al hacer ese cálculo, ¿cuánto nos da? Ahí necesitamos nuestras calculadoras, ¿no? Puede ser científica, puede ser No hay el celular. No hay calculadora. A ver, vamos a entrar acá. Copiándolo para sacarlo. Perdón. Ya, entonces aquí es un cálculo matemático, ¿no? Eso nos apoyamos con la calculadora. ¿Y cuánto nos da? Calculadora, ¿dónde estás? Es lo único que les he pedido. Nuevamente les digo, ¿no? Les he pedido calculadoras, ¿no? 50 por 1.96 al cuadrado. Uf, 101,1 por 249 por 0.8. En la primera. A mí sí en la raíz, en la primera, en la arribita me sale A ver, 122.5 a cuadrado. ver, a ver, No a ver, a tengo ver. ese tipo al cuadradito. Sí es uno, ¿no? Ya, Sí a es ver, la uno. A parte de mí superior, ¿cuánto me dices? 240.1. La parte de, 240.1, la parte superior. ya, 240.1. 1. No. Exacto, ¿verdad? Sí. 1.96 al cuadrado. 0.5 por 0.5. A descargar la ¡Wow! calculadora. Profesor, total Sí. sale hartísimo, profesor. No tiene que salir altísimo. Tiene que salir, inclusive debe salir menor a 250. Debe salir Me menor a salió, me salió 3.87 22 68 76 08 93 57 No, por 10 a la menos 5. Profesor, me no. salió 0.96 30 73 25 3. 0.96. No, profesor, aquí me confundí, A escribí ver, mal. revísenlo, 0.96. O sea, una muestra nomás. A ver, Ah, sí, ya está. revísenlo porque no creo, la verdad, que sea. Algún problema debe haber. Sí, profesor, había un problemita. A ver, revísenlo. Bueno, a ver, yo lo he calculado, me sale 94.009397. Sí, sale así, profesor. ¿Sí? Ya, a ver, para un poquito acelerar ya. Solamente Y, para acelerar. 94.009397. Sí. claro, Y sale con más 24. profesor. 29, claro, sí. Ya, a ver, en Sale, este caso, sí. A ver, en este caso, este resultado que hemos obtenido lo tenemos que redondear en un número entero, porque estamos hablando de cantidades de muestras, ¿no? Y una cantidad no podría tener 94.009397, o sea, no podría ser, si estamos hablando aquí de estudiantes, 94.009 estudiantes, eso no lo vamos a poder calcular, ¿verdad? Entonces, lo Sería redondeamos siempre 94. a un número entero, y en este caso sería 94. ¿Ya? Entonces, nuestra muestra va a ser 94 estudiantes. Ya tengo mi científica, profesor. Listo, muy bien. Pero, como les digo, no debería haber problema en los cálculos, ¿ah? A ver, revisen las ratas. Alguien me dijo, 0 punto. Tal vez aquí le puso 8%, ¿no? Yo que sé, si por decir aquí se equivocan, no le ponen el 0.08, sale otro resultado, ¿no? Tal vez alguien le puso 8%, es 8. Al cuadrado, esto prácticamente va a volar, ¿no? mi calculadora voló. ¿Sí? A ver, Profesor, sí, ahí abajo donde 250 menos 1, ahí me salió 2.554. Lo estoy sacando ya, recién. ya.
Al calcular nomás, calcula. A ver, si quieren lo calculamos por partes. La parte de arriba sería 200 por 1.96 al cuadrado. Para que esté correcto, ya 0,5 por 0,5. La parte de arriba del numerador debería de salir de 192.08. ¿Sí? Esta parte del numerador. Pero aquí salió 204, 240. Ay, perdón, aquí es 250, perdón. Perdón. Ya, 240.1, está bien. 240.1, está bien. Ahora, en la parte del denominador, aquí sería 249 por 0.08, perdón, coma, al cuadrado, ¿verdad? Sí. Más 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5. Y eso me sale un resultado de... Ay, perdón, esto no me acepta puntos, me acepta comas. Profesor, lo saqué y me sale 0.09. 0.0940 y es 0.9 y con varios decimales. A ver, en la parte del denominador estoy diciendo, aquí. Miren, dice 250 menos 1, 249, ¿correcto? 240 por Sí, 0.08 al cuadrado. ¿Sí? 0.08 al cuadrado. Más Más 1.96 al cuadrado. ¿Sí? por 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5. 0.5. Y eso debe salirles 2.54. Al dividir me salió 240. otra cosa, profesor. No, algo debe estar mal. Revísalo bien, a ver. Ya, profesor. sí me salió, a mí sí me salió la misma respuesta, pero dos sin la coma, o sea, me salió número entero. No, tiene que, a ver, algo debe estar mal, revísalo, es 249 por 0.08 al cuadrado, Ah, sí, más, ya me salía 2,554. ya, muy bien, entonces, a ver, al hacer la división, ahí nos sale el 94.0094, ¿sí? Ya no está Al redondeando, hacerla- profesor. no estoy redondeando nada, no Hay estoy 93 redondeando. y lo está redondeando a 94 al final. Ah, claro, este resultado sí, porque aquí era 93.9 y este lo ha redondeado, ¿no? Pero si se han fijado, yo no he redondeado nada, ¿no? Imagínense esto, decir 2, redondearlo a 1, o sea, no. Traten siempre de usar la cantidad de decimales que tiene. Rarísimo. ¿Sí? Esta parte es del numerador, este es del denominador, entonces al dividir sale 94.0094, es lo mismo, ¿no? Entonces, en conclusión, tendríamos 94 estudiantes como muestra. Por ¿Sí? Sí, profesor. La pregunta sería ahora, a ver, más o menos un poquito analizando, ¿qué tipo de muestreo podría usar? La población eran 250 estudiantes y es solamente un salón, ¿no? El quinto grado, ¿no? Tal vez tiene secciones aquí, ¿no? Por eso que también hay 250, tal vez hay 5 secciones, ¿no? O más, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de muestreo podríamos usar? ¿Qué opinan? Se va a considerar el quinto grado, nomás dice, pues entonces sería Claro. ¿cómo se llama? Ya, pero dense cuenta de algo, o sea, dice el quinto grado, ya está bien, pero aquí como población me da 250, no creo que en un salón entren 250 estudiantes, ¿verdad? Salvo que sea un seminario, un curso, taller, no sé, un congreso, ¿no? Se considera el congreso de tal, ¿no? Entonces, ahí sí podrían asistir 250 personas o estudiantes, pero en este caso nos dice el quinto grado, y dentro de este quinto grado dice que hay una población de 250. ¿Estaría bien? Entonces, me parece que aquí hay secciones, ¿no? ¿Sí o no? Debe haber secciones. Entonces, debe el quinto, debe haber el quinto A, sección A, y ahora habría que saber cuánta es su cantidad, ¿no? Aquí, el quinto A tal vez tiene, no sé, 40, 45 estudiantes, no sé. El quinto B,
Eso me hace referencia, ¿verdad? El quinto B también otra cantidad de ver, tal vez hay 40 estudiantes, el quinto C, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de muestreo podríamos usar? En este caso tiene secciones, ¿ah? Tiene secciones. A ver, ¿cuánto le vamos? 50. Ahí tendríamos Cuando 100. no sabemos, ¿no? Cuando no sabemos, Creo que se escogía al azar. a ver, por eso les digo, son 250 estudiantes del quinto grado, pero va a ser difícil tener la lista de los 250, ¿no? O salvo, ¿no? No sé, de alguna forma tendríamos a los 250 en lista, entonces mediante un sorteo o números aleatorios tendría que seleccionar a los 94 estudiantes. Entonces, Ahora, profesor, lo partimos por secciones. exacto, y yo considero que eso es lo más correcto, ¿no? Entonces, dividirlo por secciones, entonces habría que saber cuánto es el valor de cada sección, pero solamente estoy hablándoles del método, ¿no? Vamos a asumir que hay otros aquí, no sé, 60, 55, hay varias secciones, ¿no? El quinto S tiene otra sección que tiene otra cantidad. A ver, al final debe sumar ¿no? ¿Cuánto tenemos? 250. 45. Ah, claro, debe sumar los 250, más 50, más 55, menos 250. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos falta? 60. Ya vamos a decir que en este salón ahí lo llenaron y están los 60. Entonces, si tenemos así por secciones, entonces lo correcto sería muestreo, lo dividimos por secciones. ¿Qué opinan? ¿Estratificado? Sí, creo. Estratificado. Tendría que ser el muestreo estratificado, ¿no? Dividiendo al quinto grado en 5 secciones, ¿no? Entonces ahora lo que faltaría es calcular cuánto le corresponde, ¿no? Si son 94, entonces de cada uno cuánto debe ser, y eso es proporcional, les dije, ¿no? Y ahora, una vez que haya hecho el muestreo estratificado, o sea, quiere decir que ya de este salón, digamos, vamos a asumir, digamos, requerimos 5 muestras, digamos, de este salón, del quinto A. Estas 5 muestras, ¿cómo lo elegiría? ¿Al azar? ¿Mediante un muestreo sistemático? Entonces, usaríamos el muestreo estratificado para dividirlo en secciones, para hacer esa división, y el muestreo aleatorio, Simple. simple para seleccionar las muestras, ¿no? O sea, tendría que Sí. ser una combinación de estas dos, ¿sí? El estratificado para dividirlo por secciones y el aleatorio simple para seleccionar de cada sección 5 muestras, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que ver cuánto sale de las demás, ¿no? Para esto recuerden que hay una fórmula, ¿no? A ver, lo ponemos mejor ya para que quede bien. Para que quede bien, usamos la fórmula. Y con eso que quede ya. Entonces, esta sería la fórmula que tendría que... Perdón. Esta sería la fórmula que tendría que aplicar para poder determinar. Entonces, las muestras del primer salón, digamos, de la primera sección, las muestras del quinto A, voy a poner quinto A, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es en total su población? Es 45, ¿verdad? 45, en total son 250 y una cantidad de 94 muestras, ¿verdad? Eso nos da un resultado de ¿cuánto? 49, 350. Caray. Sale 18, no, sí, 18,424. Me salió así a mí. ¿Seguro que es 18? No, No es en mi calculadora 16. pequeñita, pero sí A me mí me salió. salió 16,92. Sí, 16,16. Algo estás haciendo mal. A ver, revíselo. ¿O lo pusiste 16,92. otro número? Listo, profesor. Ya es 45 entre 250 por 94. Sí. Ya, entonces, 45. 150.
16. Y en la A mí me calculadora. salió lo mismo, 16.92. Ya, entonces, quiere decir, ya, está bien. 16,92. Ya, muy bien. Entonces, quiere decir que 16 lo redondeamos a un número entero, entonces serían 17, ¿verdad? Entonces, del quinto A se necesita 17 muestras, ¿ya? El quinto B, ¿cuánto será? Hay que reemplazar también, ¿no? Del quinto B, en este caso, son 40 estudiantes, ¿no? 40 entre 250 por 94, eso nos da un resultado de 15. 15.04, 15, ¿verdad? Sí. 15.04, ¿no? Y eso en sí serían 15 muestras, ¿sí? Y así sucesivamente vamos calculando las muestras, ¿no? De cada grupo o de cada estrato en este caso. Abajo es 18,8. 18,8, 19, ¿verdad? 19. Ajá, sí. Luego es 20,68. El siguiente es 20,68. Sería 21. Ah, ya, perdón, 21, sí. Sí. Listo. Y el último sería Sería 60. 22,56. Sería 23. 23, ¿no? Aquí serían Sí. 23 muestras. Al final debes sumar los 94, ¿no? Debes sumar los 94. Suma, pero me parece que no. A ver, 17 más Pasa, creo. 15 O no, más 19 más 21 más 23. ¿Se pasa? 95, ¿ah? Se pasó. El que tenía menos decimal es el que hay que quitarle, ¿no? Este era 16,92, no, pues el 15 estaba bien, ¿no? A ver, el siguiente era 50. ¿Cuánto nos dio ahí? 18,8. Este tiene 8, ¿ah? Este tiene 8, este tiene 9, ¿ah? ¿Ya? A ver, el siguiente, ¿cuánto tiene? El siguiente es 55, ¿verdad? Sí. 20,6. Este me parece, ¿no? 20,6. A ver, el otro. 20,68. El otro es 23, ¿verdad? No, 60 aquí. 22. A este, ¿no? 22,56 prácticamente es el que tiene menos decimal, ¿no? Entonces Este sería tiene 22. 5. Exacto, Entonces, muy bien. Entonces, 22 nomás quedaría. exacto, Y queda ahí da 22. 94. Ahí sí da. Exacto. Sí, ahí sí da, ¿verdad? Entonces esto ya no lo redondamos porque ya nos hemos sobrepasado, ¿no? Entonces a este ya no lo redondamos porque es el que tiene menos decimal. Acá tiene 5, aquí tiene 6, este tiene 8, este tiene 9, entonces el que correspondiera a este 5, ¿no? Hemos dejado de redondear, ¿no? Y queda con 22 y vamos a tener las 94 muestras que estamos buscando.